Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fácil Coser. Para el día de hoy les tengo preparado el módulo 1 del básico de blusa. Para ello vamos a necesitar una cinta métrica y nuestra cliente. Si no la tienen, pues en ese momento yo me voy a apoyar en el maniquí. Mi maniquí es talla 8. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a comenzar con la correcta toma de medidas. Nosotros tenemos, para poder hacer esta forma tridimensional que tenemos en un plano que es sobre papel, el patrón, vamos a tomar los largos, los anchos y los contornos. Y así los vamos a pasar las medidas al papel para desarrollar el patronaje. Entonces les voy a ir mostrando cómo se toman las medidas y dónde se aplican en el molde para que sea una fácil comprensión. Acompáñame. Vamos a colocar una cinta alrededor de la cintura de nuestra cliente para saber exactamente dónde es esa medida y dónde queda el tache. Comencemos con nuestro básico de blusa. Los implementos que vamos a necesitar son la cinta métrica, una escuadra y si tienes las reglas de modistería, las vamos a emplear. Si no las tienes, no te preocupes que lo puedes hacer a mano alzada. Comencemos aplicando en nuestro básico las medidas de los largos. Siempre me gusta comenzar con un rectángulo que tenga la medida del largo por la parte más ancha que va a tener nuestro molde. En este caso, el largo de la blusa van a ser 60 centímetros y el ancho más prominente va a ser la cuarta de cadera, que son 23 centímetros. El contorno de cadera lo tomamos alrededor de la altura de cadera, pasando por la parte más prominente de ellas y tomamos la medida justa que nos da ahí. Para este caso me está dando 92 centímetros. Por lo tanto, vamos a hacer un rectángulo que tenga esa proporción. 60 de largo por 23 de ancho. Por lo general todos los moldes comienzan con un rectángulo, asimismo es para el pantalón, para la falda, para la manga. Por eso me gusta emplear los rectángulos. Bueno, una vez definido esto, vamos a indicar qué líneas corresponde cada uno. Entonces aquí me voy a detener un momento para explicarles. Este es el maniquí al que le hemos tomado las medidas. Este es el delantero y este es el posterior o la espalda. Lo primero que vamos a aplicar son los largos. Entonces, la parte de abajo va a ser esta, que la voy a denominar ruedo. Esta parte del costado va a ser la que tengo acá y la vamos a nombrar. Como voy a hacer una cuarta parte del molde, ¿y eso qué quiere decir? Si yo divido mi delantero por la mitad y mi espalda por la mitad, quiere decir que voy a tener 4 partes. 1, 2, 3 y 4. El básico que vamos a comenzar a hacer es esta parte de acá, que es el delantero y corresponde a una de las 4 partes. Esta partecita que vemos acá, todo el centro, lo vamos a denominar centro frente, que corresponde a este lado. Entonces lo nombramos centro frente. Por lo tanto, la parte de arriba, la parte superior, va a ser el hombro. Listo, entendido esto, vamos a comenzar a aplicar las medidas de los largos. El primer largo que vamos a tomar es el talle delantero, que se toma en la base del cuello, en la unión del hombro, pasando por encima del busto hasta la medida de la cintica que colocamos en la cintura. Entonces sería de esta manera. En este caso, para mi modelo,
son 42 centímetros. Tomamos esa medida y la escuadramos. ¿Qué quiere decir? Con la escuadra vamos a hacer ángulo de 90 grados sobre el centro frente y vamos a trazar el talle de centro frente a costado. Esta línea la vamos a denominar línea de talle o línea de cintura. La siguiente medida que vamos a bajar desde el hombro va a ser la altura del busto. Partiendo de la misma posición de la base del cuello y unión del hombro, y dejamos caer el metro sobre el centro del busto sin tocar a nuestra cliente y vemos dónde queda la altura del pezón. Para este caso son 24 centímetros. La altura del busto son 24 centímetros. Lo tomamos desde la parte del hombro hacia abajo, 24 centímetros. Y también los escuadramos de centro frente a costado. Y esta va a ser la línea de busto. La siguiente medida que vamos a aplicar es el centro frente. Lo tomamos desde la línea de cintura y subimos por el centro frente. Esa medida se toma en la base de acá central del cuello, donde tenemos la unión de las clavículas, hasta la cinta que tenemos colocada en la cintura. Esa medida nos da 35 centímetros. Y escuadramos también de centro frente a costado. Para determinar dónde vamos a ubicar el ancho de pecho, vamos a sacar la mitad de la medida que tenemos dentro del límite del centro frente y la línea de busto. Entonces tomamos la medida que tenemos aquí, que son 17 centímetros, la mitad son 8 centímetros y medio. Esos 8 centímetros y medio también los escuadramos de lado a lado. Y esta va a ser la línea de ancho de pecho. Estas serían todas las medidas que debemos de poner hacia lo largo. Ahora vamos a poner las medidas hacia los anchos. El primer ancho que vamos a colocar es el ancho de pecho. Se toma desde el pliegue que se hace entre el brazo y el cuerpo al otro extremo, pasando por encima del busto. Para esta talla son 33 centímetros el total. Entonces vuelvo acá a mi ilustración. El total que va de pliegue a pliegue son 33 centímetros. Como estoy haciendo la mitad de mi delantero, entonces esos 33 centímetros los divido por la mitad. Y esa es la medida que tengo que ubicar en esta parte, que son 16.5. Esos 16.5, vengo a la línea de altura de busto, ¿sí? Y colocamos los 16.5. Aquí estoy haciendo esto para poder sacar la sisa. Nos queda formado este cajoncito que nos está haciendo un ángulo de 90 grados. En este ángulo vamos a hacer una distancia que va a ser constante para todas las tallas de 2.5, aproximadamente a unos 45 grados. Y esto ahorita me va a permitir hacer la curva de la sisa. Continuemos con la cintura. En la línea de cintura, la primera medida que vamos a emplear es la separación de busto para saber exactamente dónde va a quedar ubicada la pinza de entalle. Como no vamos a tocar a nuestra cliente, lo ponemos así
conservando una distancia y mirando dónde nos da exactamente la distancia, 18 centímetros. Como estamos haciendo la mitad, la dividimos y nos da 9 centímetros. Vamos a ubicar entonces 9 centímetros. El ancho de la pinza que vamos a tener acá va a ser de 3 centímetros. Entonces de este centro de pinza vamos a correr 1,5 centímetros para cada lado. Esa separación de pinza la voy a trasladar aquí a la línea de altura de busto y también la voy a poner aquí en el ruedo para poder construirla en las pinzas de entalle y que nos quede perfecta. De la línea de busto no podemos llegar a dejar la pinza hasta acá porque nos va a crear una punta y va a quedar sobre el pezón. Entonces siempre debemos de bajar 5 centímetros que van a ser constantes. ¿Qué quiere decir constantes? Que van a ser siempre para todas las tallas. Entonces bajamos 5 centímetros y aquí es donde voy a empezar a construir la pinza. De la pinza del centro hacia abajo vamos a dejar 14 centímetros. Bueno, aquí voy a corregir la separación, está perfecto. Y ya puedo trazar la pinza. Bueno, el contorno de cintura, a la altura de donde colocamos la cinta, vamos a poner el contorno de mi cintura. Y aquí nos está dando 68 centímetros. Como ya saben, estamos haciendo la cuarta parte del total de la cintura. Entonces tomamos esos 68 centímetros y los dividimos en 4. Nos da 17. Pero como acá tengo que aumentarle el total de la pinza, que son 3, vamos a correr desde el centro frente hacia el costado 17 más 3, o sea, 20 centímetros. El contorno del busto. El contorno del busto se toma alrededor del cuerpo, pasando por la parte más prominente del busto, sin meter deditos ni nada, dejando una holgura hacia el centro y aquí me está dando 90 centímetros. La siguiente medida que vamos a ubicar es el contorno de busto. Como estamos haciendo la cuarta parte, el contorno de busto nos dio 90 centímetros. Lo dividimos en 4, este da 22.5. Lo tomamos de centro frente hacia costado por la línea del busto. 22.5. Ahora vamos a unir este punto que acabamos de hacer con la cintura, con esta regla que es la curva de cadera. Pero si no la tienen, la pueden hacer a mano alzada, tratando que les quede una semicurva. Como aquí ya tengo en la parte del ruedo la cuarta de cadera, que son 23 centímetros aplicados, vamos a tomar la regla en este sentido por la parte más prominente y la vamos a ubicar que nos forme la cadera hasta el ruedo, uniéndolo con la cintura. Ahora vamos a la parte de arriba donde vamos a ubicar el cuello. El contorno del cuello pasamos alrededor y ponemos el metro en este sentido y para esta talla son 36 centímetros. La fórmula que se aplica para determinar cuánto es el escote es dividir esa medida en 6. Esto nos da 6 centímetros, pero le vamos a sumar 1 para el escote delantero. Para el escote espalda, cuando hagamos el molde de espalda,
se deja tal cual sin sumarle nada. Entonces en este caso le vamos a poner 7 centímetros de centro frente por la línea de hombro. Vamos a marcar el hombro. A partir de la medida de escote que acabamos de hacer, el hombro son 11 centímetros. De la base del cuello hasta el comienzo del brazo, para este caso son 11 centímetros. Marcamos 11 centímetros hacia la línea de costado y bajamos una constante, que siempre lo vamos a hacer para todas las tallas, de 4 centímetros, que va a ser la caída de hombro. Trazamos en diagonal y corrigiendo que efectivamente nos dé 11 centímetros. Bueno, ahora lo que nos resta es unir en curvas la sisa y el escote. Para hacer esto me voy a apoyar en el sisómetro, que es esta reglita redondita, curva. Si ustedes tienen un curvígrafo, con el curvígrafo lo pueden hacer y lo ponen de esta manera. Si no, lo hacen de manera pespuntada o con unas lineecitas discontinuas. Siempre dejamos al menos 2 centímetros rectos en el inicio del trazo. Lo mismo vamos a hacerlo en la parte del hombro. Entonces comenzamos, trazamos la curva y aquí la terminamos en recta. Para la sisa, estas reglas traen una muesquita en esta parte que nos indica que ese es el delantero y este va a ser el posterior. Entonces ponemos la regla por el lado de la muesquita y la ponemos de esta manera, haciendo coincidir todos los puntos que ya tomamos. El hombro con los 2.5 y el final de la cuarta de contorno de busto. Si ustedes se dieron cuenta, cuando tomamos las medidas, el talle delantero es 2 centímetros más largo que el talle de la espalda. Para hacer una corrección y cuando armemos la blusa nos queden bien las líneas de costado en confección, lo que hacemos es hacer una pinza en la parte del costado. Entonces vamos a bajar de la línea de busto por el costado 5 centímetros y vamos a hacer una pinza que tenga exactamente esos 2 centímetros. La vamos a trazar en diagonal hacia el vértice de la pinza que ya tenemos desde la mitad, pero le vamos a restar 2 centímetros para que no se nos vaya a hacer una punta ahí en confección cuando la estemos haciendo. Entonces del vértice de la pinza que ya tenemos construida corremos 2 centímetros y trazamos la pinza. Como la blusa aquí va a tener un aumento o se va a levantar por el busto, el volumen que lleva acá, es recomendable en la parte del ruedo hacer un aumento de 1,5 centímetros. Para las tallas más grandes puede ir de 2 hasta 2,5 centímetros. Y con esta curva suave, con una curvita suave por la parte que no es tan curva sino más recta, vamos a unir ese punto que acabamos de bajar con el costado. Aquí ya hemos terminado el trazo del básico delantero. Le voy a poner acá el hilo de tela, que el hilo de tela es el sentido en que se va a colocar en la tela para cortar. Siempre se hace paralelo al centro frente. Una rayita y se le pone una flechita. Eso quiere indicar el hilo de tela. Siempre debemos de ponerle simbología a los moldes. Entonces vamos a nombrarlo básico delantero de blusa en talla S, o puede ser también 8, o en otras nomenclaturas lo pueden encontrar como talla P. Vamos a recortarlo, pasarlo a cartulina y antes de pasarlo a la cartulina le vamos a cerrar esta pincita.
Voy a recortarlo dejando un espacio acá para que vean cómo se hace la terminación de esta pinza. Ya he recortado el molde delantero y dejé un espacio acá. ¿Para qué lo dejamos? Para cerrar esta pinza, porque cuando ella se cierra, como si hagamos de cuenta que la vamos a coser, le voy a colocar un pedazo de cinta y con la tijera vamos a seguir recortando para que nos dé la terminación que debe de tener correcta cuando la vayamos a coser. Si yo quito la cinta, ya aquí ya me dio la curva, voy a quitar la cinta y aquí ya da la terminación como debe ir en la cartulina. Entonces vamos a pasar a dejar nuestro molde en cartulina. A mí me gusta hacerlo en cartón cartulina, que es más grueso y se conserva mejor el molde. Bueno, ahora vamos a trazar la espalda de la blusa básica. Vamos a, con el mismo molde del delantero, para que sea una forma fácil, vamos a construir la espalda. No va a tener, aquí va a salir derecho en la parte del ruedo, no va a tener el aumento que se le hizo, porque pues en la parte de atrás no necesitamos ese aumento. Entonces, comenzamos, voy a dejarla aquí bien al borde del papel, para que ese sea mi centro atrás. Voy a marcar en forma de línea discontinua el escote, porque pues este no va a ser el de la espalda, sino que va a ser una indicación para tener como referencia. Lo mismo voy a hacer con la sisa, indicando dónde la altura del ancho de pecho. Y aquí vamos a bajar el costado hasta el primer vértice de pinza. Como ya saben la diferencia de los 2 centímetros, entonces lo que hacemos es que corremos el molde, lo subimos eliminando la pinza, porque atrás no vamos a tener pinza, y se continúa marcando el molde. Sería ahí. Hasta este punto lo sacamos escuadradito hacia el frente o lo subimos el 1,5 centímetros que bajamos en el delantero. Bueno, entonces en este punto ya hemos eliminado la pinza, ubicamos la línea de cintura y la línea de busto. Para ubicar la línea de ancho de espalda vamos a bajar 2 centímetros de la línea de ancho de pecho del delantero. Bajamos 2 centímetros. Y esas líneas las vamos a trazar como hicimos con el molde básico delantero. Marcamos la de ancho de espalda, esta sería la línea de busto. La de cintura o de la línea de talle. Y aquí vamos a hacer una corrección de la curvita del costado, para que no quede con la pinza que se nos había marcado del delantero. Bueno, entonces voy a ubicar línea de talle o de cintura, línea de busto, ancho de espalda. Esta es el ruedo, costado. Este va a ser el centro atrás o centro de espalda, también le pueden colocar.
Aquí entonces vamos a ubicar la medida del centro atrás desde la línea de talle. Para la medida del centro atrás vamos a tomar desde la séptima cervical o la parte más prominente de nuestra columna hasta la cinta que tenemos colocada. En este caso son 38 centímetros. Desde esta línea de cintura hacia arriba vamos a marcar el centro atrás. Ese nos determina hasta dónde va a ir nuestro escote espalda. Va a ser en este punto. Y la diferencia que tiene de hombros, o una manera que yo lo hago práctico, es subir 2 centímetros paralelos al hombro delantero. ¿Por qué? La parte del busto, como tiene volumen y en la espalda no somos planos, entonces eso hace que si dejamos el hombro igual en la parte de atrás con la de adelante, va a hacer que cuando pongamos la prenda, esta tienda a irse para atrás el hombro. Entonces, por eso siempre se le debe de aumentar 2 centímetros en la parte de acá superior. Entonces vamos a hacerlo, vamos a subir 2 centímetros paralelos al hombro. Y en esta parte, pues yo hago una escuadra de esos 2 centímetros para saber cuál, hasta dónde va a ir mi centro atrás. Y a partir de este punto, bueno, vamos a hacer una más larguita. Acá, como les había explicado con el delantero, vamos a colocar la sexta parte del contorno de escote o de cuello, que son 36 centímetros dividido en 6, 6 centímetros. 6 centímetros. A partir de aquí vamos a ubicar el hombro. Para este caso son 11, pero le vamos a aumentar 1 centímetro, ya les explico por qué. Y bajamos la caída de hombro, que son 4 centímetros también. Lo trazamos desde el escote hasta la caída de hombro, corrigiendo que tenga los 12 centímetros el hombro. De una vez vamos a marcar la mitad de ese hombro. Y aquí vamos a hacer una pincita que nos reste la diferencia con el delantero. Es decir, ese centímetro que tiene de más. Entonces, del centro del hombro corremos hacia los lados medio centímetro y medio centímetro. Haciendo una escuadra, vamos a bajar una pincita de 5 centímetros. Esa pinza nos va a ayudar. En la parte de adelante somos planos en esta parte y luego sí comienza el busto. En la parte de atrás, en el hombro, pasa lo contrario. Aquí comenzamos a hacer un volumen hacia atrás, hacia la espalda. Entonces esta pincita va a hacer que el molde básico nos quede bien bonito y calce bien. Ahorita cuando lo recorte y lo probemos sobre el maniquí, se van a dar cuenta cómo nos queda. Bueno, como ya bajamos aquí, corregimos 2 centímetros abajo el ancho de espalda. El ancho de espalda tiene de diferencia con el delantero 1 centímetro más. Entonces vamos a sacar ese centímetro en esa altura. La medida de la pinza, bueno, hacemos una perforación acá al molde. Hacemos una perforación aquí y acá en todos los puntos para poder traspasar la pinza al molde de la espalda. Yo ya la tengo hecha, entonces vamos a hacerlo. Bueno, ya tengo indicados los puntos de la pinza, pero la diferencia que tiene también la pinza con respecto a la de adelante es que la de atrás lleva la separación de busto en esta línea y la pinza la vamos a hacer llegar hasta acá. Recuerden que el delantero lo bajamos 5 centímetros, con el posterior no hay necesidad. La pinza hacia la parte de abajo ya no va a ser de 14, sino que le vamos a restar 2 centímetros, por lo tanto va a ser de 12 centímetros hacia la parte de abajo. Ya puedo trazar mi pinza.
Ahora vamos a hacer el escote. Con la misma regla del sisómetro, voy a correr acá un momento, lo colocamos en este sentido, también dejando que en la parte de arriba vaya recto, la parte del centro también recto, y formamos la curva. Ahora vamos a trazar la sisa. Recuerden que ya no es con el lado que tiene la mosquita, sino con el otro lado. Entonces la ponemos en por esta parte, haciendo coincidir en la cuarta de contorno de busto, en la altura de la sisa, pasando por el ancho de la espalda, y aquí la sisa queda un poco más recta. En esta forma. Terminamos el molde, le colocamos el hilo de tela siempre paralelo al centro atrás y lo nombramos. Básico de blusa, espalda, talla S, 8 o P, según la nomenclatura que se use en su país. Vamos a recortarlo por todo el contorno y lo vamos a pasar a cartulina. Vamos a hacer la prueba de cómo le queda al maniquí o a nuestra modelo ya elaborado el molde. Como no tenemos aumento de costura, estos moldes están sin aumento de costura, les voy a cerrar las pinzas. Aquí ya les cerré la pinza del posterior. Voy a proceder a cerrar la pinza del costado delantero y vamos a cerrar la pinza de la cintura. La vamos a cerrar tal cual como si la estuviéramos cosiendo. Esta es la que permite hacer el entalle para la cintura. Cuando estemos en el proceso de corte y de confección, les indico cómo se hace las técnicas para cerrar una pinza y que quede bien bonito. Bueno, como les decía, estos moldes no tienen aumento de costura. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a unir por hombro. Mira, aquí ya cerrando la pincita de 1 centímetro, nos coinciden los hombros. La voy a cerrar por los hombros sin montarla ni nada, simplemente así, porque pues cuando se aumente la costura ya se podrá coser en tela normal. Y la voy a unir por los costados, de tal manera que yo pueda hacer una prueba en el maniquí. Bueno, mientras termino aquí, voy a pasar ya al maniquí. Aquí ya hemos colocado el recorte de los moldes tal cual como los hicimos ahorita. No tienen aumento de costura, entonces les puse una cinta bien hacia el borde para poder verificar sobre el maniquí que nos ha quedado correctamente el molde. Y pues aquí, pues como se dan cuenta, es el centro frente y el molde nos ha quedado muy bien, hace un bonito entalle la pinza. El hombro nos quedó muy bien. Aquí estamos con la distancia que debe tener la axila, el costado, nos coinciden perfectamente los costados. Y en la parte de atrás, aquí la construcción de la pinza. Y aquí lo que les decía de la parte de la pinza del hombro, que es la que nos ayuda a que esta parte que ya tiene volumen quede bien formal. Entonces ya tenemos nuestro básico de blusa listo para empezar a utilizar y a interpretar
y desarrollar modelos. Deben de tener en cuenta algo bien importante, pues que no tiene costuras ni tampoco aumentos para sistemas de cierre. Todo eso se lo vamos a ir colocando a la medida que vayamos elaborando interpretación de diseños y diferentes cortes a los modelos que vayamos a desarrollar. Las invito a que hagan el básico, lo pasen a cartulina y lo tengamos listo. En el siguiente módulo les enseñaré cómo se hace el tendido, la correcta colocación del molde en la tela, el corte y las técnicas de confección. Quédate con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti. Bendiciones.